Habíamos dicho entonces que los mercados de competencia imperfecta eran aquellos mercados en los que o habían economía de escala o había diferenciación de productos y no se daban las condiciones de la competencia perfecta. Y esos grados de imperfección, digamos, en términos de la competencia que sean los mercados, iban de menor grado de imperfección a mayor grado de imperfección. Donde menos competencia había, dijimos, era el caso extremo del monopolio, pero habían dos casos donde no existía la competencia perfecta, estábamos en competencia imperfecta, pero había algo, por así decirlo, de competencia, por eso se llama competencia imperfecta. El monopolio era el caso extremo, pero después teníamos casos donde había más de una empresa, pero esas empresas tenían lo que se denomina poder de mercado. Ese poder de mercado se presenta en distintos grados. El oligopolio y la competencia monopolística son las otras dos formas de mercado donde podemos ver la falta de competencia perfecta. Pasemos ahora al oligopolio. El oligopolio es, luego del monopolio, la forma de mercado donde menor competencia existe. ¿Qué es un oligopolio? Es aquel mercado en el cual la mayor parte de las ventas que se realizan en ese sector, en ese mercado, está realizada, se llevan a cabo por pocas empresas, ¿bien? Cada una de las cuales es lo suficientemente grande como para influir en el precio de mercado con sus propias actividades. Puede existir el oligopolio por el lado de la oferta, es decir, que hayan pocos oferentes, pocos productores, pero también puede existir por el lado de la demanda, es decir, que sean pocos los que venden. En este caso se denomina oligopsonio. Cuando tenemos un oligopolio por el lado de la demanda se llama oligopsonio. Ahora, cuando encontramos que existen pocos agentes económicos que producen, pero también pocos agentes económicos que compran, es decir, que tenemos pocas empresas del lado de la demanda y de la oferta, de ambos lados, se llama entonces oligopolio bilateral. El oligopolio, bien. ¿Cómo sabemos cuando estamos en presencia de un oligopolio? Hay que estudiar lo que se denominan los coeficientes de concentración. Hay uno, que es el índice de Herfindahl-Hirschman, que lo que hace es medir justamente, propone una fórmula matemática para medir la concentración de mercado que hay en un determinado sector de la economía. Es decir, mide qué porcentaje de los mercados lo llevan a cabo una determinada cantidad de empresas. Podemos deducir a partir del estudio de este coeficiente de concentración cuál es el porcentaje de la facturación total de un determinado mercado que corresponde a unas pocas empresas. Bien, para eso esta es la fórmula, simplemente lo presentamos, no vamos a hacer ejercicios de cálculo de este coeficiente, pero sí saber que existe este coeficiente y que a mayor, este coeficiente puede tomar como, es un coeficiente que en definitiva nos está dando un porcentaje, entonces toma valores entre 0 y 1, y a mayor este valor que tome este coeficiente, es decir, que mientras más tienda o se acerque a 1, menor competencia en el mercado, es decir, mayor grado de concentración. En el extremo, cuando es 1, tenemos un monopolio. Al revés, cuando tiende a 0, estamos más cerca de la competencia perfecta. Bien. ¿Qué es lo que sucede en un oligopolio? En un oligopolio son pocas empresas las que venden y tienen todo el mercado. ¿Qué son pocas empresas? Bueno, no hay un número determinado, no es que sean 3, 4, 5, 20, no. Son y por supuesto depende del tipo de mercado, es decir, el volumen de venta, pero son empresas que tienden a ser grandes, que tienen facturaciones muy grandes, además suelen venir acompañadas de muchos empleados y de mucha presencia en muchos países, multinacionales, etcétera, aunque también podemos tener localmente algún oligopolio, pero las más estudiadas, las más presentes en el mercado, en la globalización económica que vemos son aquellos mercados donde hay pocas, y el pocas se define como
un número que haga que las que vendan ahí son lo suficientemente grandes como para afectar el precio y para que sus decisiones afecten a las otras empresas. Bien, entonces, cuando una empresa en el mercado oligopólico toma una decisión, esa decisión afecta a las otras, que a su vez tienen el poder para reaccionar, para contestar y para tomar decisiones que afecten a esta primera empresa y a las otras que presenten que estén jugando en el mercado. ¿Y qué es tomar decisiones para una empresa? Bueno, producir un poco más o producir un poco menos, lo cual haría variar los precios. Ese es el poder de mercado, que con sus decisiones de producción varían, pueden modificar los precios que se pagan por los bienes en ese mercado y entonces esto repercute en las cuentas y en las decisiones que tienen que tomar las otras empresas. En este caso entonces el equilibrio del oligopolista no es tan simple de fijar como el caso de la competencia perfecta, donde el mercado indicaba cuál era el precio de equilibrio, o en el caso del monopolio, donde como es uno solo el que produce, elige su forma, su cantidad óptima de producción, la demanda le dice el precio y a partir de ahí estudiamos las diferencias versus la competencia perfecta. Pero en el caso del oligopolio no es tan sencillo, porque el oligopolista en realidad tiene poder de mercado y puede hacer lo que quiere, pero esa acción lleva a consecuencias y como esas consecuencias se retroalimentan y lo afectan, entonces los equilibrios son más difíciles de lograr y de establecer. Bien, esa acción, lo importante es que esa acción de poder de mercado de cada uno de los oligopolistas lleva a que la función de demanda sea inestable, porque si lo que yo hago afecta a las otras empresas y los que las otras empresas me afectan a mí, significa que de repente podemos ganar o perder porciones de mercado muy grandes. Esto se lee como que la función de demanda entonces es inestable, no es estable, no es siempre la misma. Entonces, cuando el oligopolista empieza a tomar decisiones, existen dos tipos de soluciones: las soluciones colusorias y las no colusorias. Bien, coludir es ponerse de acuerdo, no coludir sería no ponerse de acuerdo. ¿Con quién? Y con los otros oligopolistas, es decir, con las otras empresas grandes que están presentes en el sector. Los dos tipos de soluciones que existen en estos mercados es que los que jueguen se pongan de acuerdo o no se pongan de acuerdo. Bien, ¿qué es una solución colusoria o una cartelización? Una colusión es un acuerdo entre empresas, es decir, se ponen de acuerdo, como decíamos, empresas presentes en un mismo mercado, que son competencia entre sí, y se ponen de acuerdo sobre las cantidades que van a producir o sobre los precios que van a cobrar. En definitiva, lo que se ponen de acuerdo es en las condiciones de mercado, es decir, que si se ponen de acuerdo indicaría que la oferta estaría diciendo cuáles van a ser esas condiciones de mercado. Un cartel, generalmente se le dice cártel, es una organización de empresas que trata de limitar la acción de la competencia, es decir, de las fuerzas de la competencia. Lo que está diciendo es, miren, no compitamos porque si competimos al final vamos a perder ganancias que podríamos tener si nos ponemos de acuerdo. Por eso entonces establecen acuerdos, tratos entre ellos sobre los niveles de precio y niveles de producción. En definitiva, se terminan repartiendo voluntariamente el mercado. Acá dice el monopolio colusorio. En realidad sería el oligopolio. Estamos acá. El oligopolio colusorio, es decir, aquel mercado oligopólico en el que se ponen de acuerdo, termina logrando funcionar como si fuera un monopolio. Bien, es decir, en un oligopolio, si las pocas empresas, el número que sea, 3, 4, 5, 20, pero esas todas tienen poder de mercado, son grandes, y esas empresas se ponen de acuerdo, podrían trabajar como si fueran un gran monopolio y de esa manera establecen el equilibrio de mercado como si fueran un monopolista y después lo que tienen que hacer es repartirse las cantidades a producir por cada uno, es decir, establecerían cuál es el precio a cobrar en ese mercado y se reparten las cantidades. Entonces terminaríamos pagando como sociedad el precio de un monopolio
obtendrían los beneficios económicos que tendrían el monopolio, a pesar de no ser un monopolio, y ellas, las empresas presentes, entonces cobrarían todas ese precio, pero se repartirían, quedaría solamente repartir las cantidades. Eso es un arreglo colusorio, eso es un oligopolio colusorio, eso es una cartelización. Generalmente los países tienen leyes antimonopolio, que se llaman. En los Estados Unidos se les llama, por una historia vieja, los años 60 o 70 con Rockefeller, se les llaman leyes antitrust. Si bien el trust es un instrumento financiero, una suerte, algo parecido a lo que nosotros conocemos como fideicomiso, como fue un instrumento financiero que se utilizó para esquivar las leyes que impedían, digamos, que la concentración en los mercados, hubo nuevas leyes que hacía que no se usara mal utilizar esos instrumentos financieros para generar concentración de mercado, y por eso son conocidas en los Estados Unidos como leyes antitrust. Acá nosotros las conocemos como lo que son leyes antimonopolio, es decir, hay leyes que buscan impedir la concentración de mercado, y también hay leyes que buscan impedir la cartelización. Más allá de las cuestiones legales, que cuando los gobiernos entienden, la mayor parte de los países tienen estas legislaciones para que no exista concentración de mercado, entendiendo que la concentración de mercado lleva a fijaciones de condición de mercado, precios y cantidades que los alejan de los beneficios sociales, digamos, o de los beneficios de los equilibrios de competencia perfecta, o más cercanos a la competencia perfecta. Es decir, que se entiende que al haber competencia, en definitiva, estas empresas van a tener un incentivo en producir a menor costo, cobrar menores precios, y de esa manera vamos a estar socialmente mejor. Y en cambio, si los dejamos que funcionen cartelizadamente, se van a quedar con mayores excedentes, o van a vender menos a un precio más alto. Esto es discutible, pero lo cierto es que la mayor parte de los países tienen leyes antimonopolio y leyes anticartelización. Ahora, desde el punto de vista económico, ¿qué pasa cuando los oligopolistas se ponen de acuerdo, se cartelizan? Lo que termina pasando es que en el corto plazo existen lo que se denominan incentivos de corto plazo a romper el acuerdo. ¿Por qué? Porque el oligopolista, la empresa que se pone de acuerdo, dice, bueno, acá vamos a cobrar todo 10 pesos. El primero, que en vez de cobrar 10 cobra 9, y estando en el tramo elástico se queda con un beneficio muy superior al resto, porque lo que hace es de repente, si es que está en condiciones de ofrecer una cantidad mayor a la que le correspondía por el acuerdo, de vender más y quedar en una zona de ingresos totales crecientes, y de repente obtener grandes beneficios económicos por romper el acuerdo. El primero que rompe el acuerdo es el que más gana. Entonces los otros, como tienen poder de mercado y tienen poder de reacción, también lo van a romper, porque ya lo rompió uno, y así van a empezar lo que se denominaría una guerra de precios. Y en las guerras de precios, las empresas participantes compiten entre ellas con precios ruinosamente bajos. Es decir, lo que tratan de hacer es bajar el precio para ganar cuotas de mercado. Recuerden que entre todos enfrentan toda la demanda en pendiente negativa. Eso hace que para cada uno de ellos sea inestable, pero el que primero baja el precio se queda con una mayor cuota de mercado. El otro responde bajando más el precio, y entonces pasa a ser él el que ahora se queda con esa cuota de mercado. Esto puede llevar a una guerra de precios, y las guerras de precios pueden terminar con ese precio ridículamente bajo, a veces incluso más bajo del que sería en competencia perfecta. Pero en esas guerras de precios, si bien puede arruinar las empresas, en realidad arruina a todas menos al que gana. El que gana al final se queda con todo el mercado, con una parte importante del mercado. Si ganaran 2 o 3 empresas de estas, quebrarían el resto, porque a esos precios no podrían mantener sus costos, y una vez que se hayan hecho, después de la guerra de precios, con una parte importante del mercado, ahí sí actuarían como un monopolista y se obtendrían beneficios o super beneficios incluso, que les permitiría recuperar lo que perdieron en la guerra de precios, y a partir de ahí mantener cantidades reducidas y precios altos. Los consumidores, por su parte, se ven beneficiados cuando hay guerra de precios, porque son capaces de consumir a bajo precio.
Recuerdo ejemplos de aerolíneas en algunas rutas que han llegado a guerras de precios, donde para obtener un mayor porcentaje de mercado tiraban precios muy bajos por pasajes aéreos. Esto hace que la que pierda la guerra de precios desaparece de esa ruta. Ahora, una vez que las otras desaparecieron y terminó la guerra de precios, terminó el beneficio para los consumidores, porque a futuro, una vez que se concentre más el mercado, las empresas que ganan la guerra de precios van a aumentar sus precios, van a reducir sus cantidades y se va a reducir mucho el beneficio que en un principio tenían los consumidores. Entonces, en la cartelización hay incentivos de corto plazo a romper el acuerdo, incentivos económicos. Esto puede llevar a una guerra de precios si de largo plazo o se cumple o no se ponen de acuerdo. Bien, un ejemplo de esto es la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En los años 70, por primera vez se pusieron de acuerdo, restringieron las producciones a partir de cuestiones geopolíticas que habían ocurrido en esos años, a principios de los años 70, estamos hablando del siglo XX, y el precio del petróleo aumentó 3 veces, pasó algo así de $1 a $3 por barril, en lo que se llamó la primera crisis del petróleo. Unos años después volvió a pasar algo similar. A la vuelta de unos 10 años el barril de petróleo pasó de valer algo así como $1 a valer $12 por acción de lo que se llama el cártel de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pero en la OPEP, si bien tuvieron de corto plazo el efecto deseado y el precio del petróleo aumentó, la OPEP siempre ha trabajado de manera que muchos países han ido rompiendo esos acuerdos, porque el que primero rompe el acuerdo vende un poco menos, pero vende muchísimos más barriles y obtiene super beneficios importantes. Acá tenemos un ejemplo de un cartel, de los otros tipos de cárteles que son muy conocidos, que son los cárteles de la droga, del narcotráfico. Esto es en un mercado absolutamente ilegal, que no está permitido, porque sin embargo existe, y en estos mercados la cartelización dura un poco más. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que haya incentivos económicos de corto plazo a romper los acuerdos, esta gente tiene incentivos no económicos a no romper el acuerdo, que en los mercados legales no operan. Después tenemos las soluciones no colusorias, es decir, cuando no nos ponemos de acuerdo. Acá hay un modelo, hay un par de modelos, acá les presentamos uno, simplemente se lo contamos, muy simple, el modelo Cournot. Y lo que dice el modelo Cournot es, bien, bueno, vamos a tomar como dato, porque nosotros sabemos lo que la otra va a hacer o no va a hacer, entonces vamos a suponer que en un determinado momento, una determinada circunstancia en este mercado, y vamos a tomar como dato lo que la otra empresa está produciendo, y vamos a fijar nuestra producción, por ende nuestros precios, considerando que lo que la otra empresa produce es un dato que nosotros tenemos y que en principio no va a cambiar. Entonces, considerando fijo el dado en la producción de las otras, esta empresa fija sus cantidades. Luego las otras empresas, cuando vean que esta empresa fija una cantidad nueva, va a tomar como dato esa cantidad y va a llevar a tomar sus propias decisiones. Es como un juego donde primero juega uno, después juega el otro. ¿Por qué? Porque las empresas van reaccionando. Entonces, las decisiones de una que se toman de acuerdo a lo que la otra ya ha decidido, después hace que la otra decida de nuevo, y así sucesivamente. ¿Ven? Van a hacer esto hasta que no les convenga cambiar la producción, y no les va a convenir en aquel punto en que aumentar su producción los corre a situaciones no óptimas desde el punto de vista del beneficio económico, es decir, a situaciones donde empezarían a producir con ingresos marginales por debajo de sus costos marginales. Esto es cuando no se ponen de acuerdo. Entonces, al final la cantidad, y cada uno fija de acuerdo a su propia estructura de costos, tomando como datos las producciones de las otras empresas, hace que al final del día las cantidades producidas sean mayor que la monopolística, acercándose a lo que se podría llegar a producir en competencia perfecta. ¿Qué es la teoría de juego? Bien, cuando nosotros hablamos de soluciones no colusorias, se desarrolló lo que se conoce como teoría de juegos, que lo que hace es modelizar, no en forma estática como el modelo de Cournot, donde diciendo, bueno, cada uno va a suponer
lo que el otro lo que el otro está haciendo, es decir, supone que está dado el dato de la cantidad producida por los otros, y lo que hace la teoría de juego es permitir juegos dinámicos donde yo, antes de fijar mi decisión de producción, eh, imagino lo que el otro va a responder ante mi fijación, lo meto en mi función de maximización, y entonces es un modelo de equilibrio dinámico donde intentamos establecer cuál sería la mejor fijación de cantidades y el precio que voy a tener como correlato en el mercado, de acuerdo a lo que creemos que nuestros competidores van a hacer con lo que nosotros estemos decidiendo. La teoría de juego permite modelizar dinámicamente juegos. ¿Por qué juego? Bueno, porque una empresa hace una cosa, la otra va a responder, la otra va a responder, esta va a volver a responder. A eso se le llaman juegos, que se pueden modelizar como repetitivos, como no repetitivos, y nos permiten ir estimando qué va a pasar con las condiciones de mercado, dado lo que yo espero que hagan las otras empresas por sus propias decisiones y por lo que vean que nosotros hacemos. Es decir, la teoría de juego permite dinámicamente ir analizando esto e ir tomando decisiones e ir cambiando esas decisiones, optimizando la función de beneficios económicos en un juego dinámico. Esto que parece complicado se usa mucho en las decisiones de las empresas, la teoría de juego se usó mucho, y en los últimos años y ahora en el futuro cercano esto ha aumentado mucho con todo lo que es el Big Data y la ciencia de datos. Es decir, ha aumentado mucho la capacidad de primero la disposición de datos, y segundo la capacidad de análisis de datos dinámicos, que permite ir tomando decisiones en tiempo real, metiendo un montón de variables adentro. La inteligencia artificial, lo que se conoce como el machine learning o el deep learning, que son redes neuronales, de aprendizaje profundo y qué sé yo, bueno, todos los campos de la inteligencia artificial que vienen de allá de los años 40 o 50, con los avances de la ciencia de datos de los últimos años, ha tomado esto mucha relevancia. Acá vamos a explicar la teoría de juego rápidamente, como para que quede claro qué es. En el modelo que nosotros vemos, analizamos cómo se van a comportar los individuos, que serían empresas en nuestro caso, en situaciones estratégicas. Es decir, acá lo interesante es que hacemos un modelo dinámico para tener un comportamiento estratégico. El comportamiento estratégico justamente implica esto: tener una idea del funcionamiento del mercado, de los objetivos de la propia empresa, y ver tratar de leer el funcionamiento y los objetivos de las otras empresas y establecer cuál sería el camino que lo vamos a ir construyendo entre nuestras decisiones y las decisiones de las otras empresas de mercado y las decisiones de la demanda, para llegar a donde nosotros queremos. Esa mirada estratégica en la que cada uno toma las decisiones considerando cómo van a responder los demás, en los que no permitas la teoría de juegos y hoy la inteligencia artificial. Acá podemos tener o no lo que se denomina una estrategia dominante. ¿Qué es una estrategia dominante? La estrategia dominante se llama la situación en la que cada jugador va a elegir su mejor estrategia, es decir, va a tomar sus decisiones de producción, y la mejor producción va a ser independiente de lo que la otra haga. Es decir, podemos establecer, bueno, ¿qué pasa si la otra empresa, mi competidor, hace A o hace B o hace C? Si, dado que haga A, B o C, mi respuesta es que para optimizar, maximizar la probabilidad de consecución de mis objetivos, yo tengo que elegir una determinada opción, y esa opción es la misma, ya sea que la otra elija A, B o C, entonces tenemos lo que se llama una estrategia dominante. Es decir, una estrategia que voy a tener que seguir, haga lo que haga la otra empresa. Es decir, espere yo lo que espere que la otra empresa vaya a hacer, a mí me va a convenir siempre esa estrategia. A esa situación se le llama estrategia dominante. Un equilibrio dominante es cuando ambos jugadores, suponiendo que solo sean dos jugadores presentes, o todos los jugadores, en el caso de que sean
mayor el número de oligopolistas, tienen una estrategia dominante. Ojo, no significa que sea la misma, sino que todos tengan una estrategia dominante. Todos han decidido qué hacer, sea lo que sea que los otros hagan. Cuando todos tienen estrategia dominante, entonces es un equilibrio dominante. ¿Y qué es el equilibrio de Nash? Nash fue un matemático que ganó un premio Nobel por esto, y estableció un equilibrio que iba en contra de todo lo que había dicho gran parte de las escuelas económicas hasta la fecha, que era que, recuerden Adam Smith, la mano invisible, si dejamos que los agentes económicos funcionen de acuerdo a su propio beneficio, existe una suerte de mano invisible que va a hacer que todos estemos mejor. Bueno, Nash probó que si todos jugaban, es decir, tomaban decisiones mirando su propio beneficio, el equilibrio, el alcance, el resultado para todos los jugadores de este mercado, de esta comunidad, si queremos, no es el óptimo. Es decir, que si se pusieran de acuerdo podrían estar mejor, pero como no se van a poner de acuerdo por las condiciones propias del mercado, al dejar que cada uno tome sus propias decisiones individuales en un equilibrio no cooperativo donde no podemos estar seguros de cooperar con los demás, llegamos a el famoso equilibrio de Nash, donde cada uno va a elegir su mejor estrategia, dadas las estrategias que yo espere que elijan los demás, y la suma de las estrategias de cada uno va a llevar a un equilibrio que no es el óptimo, no es el mejor que se podría alcanzar, pero es al que vamos a llegar, dado que no podemos asegurar la cooperación entre los jugadores. Veamos el ejemplo simple del dilema del prisionero. El dilema del prisionero es un jueguito dentro de la teoría de juegos que para graficar de qué se trata esto. Bien, acá lo que vamos a ver, hagamos un spoiler, es la dinámica que va a mostrar lo difícil que es mantener la cooperación. Inclusive cuando a todos les conviene cooperar, es difícil cooperar porque hay incentivos de corto plazo a no cooperar. Entonces vamos a terminar en equilibrios que no son los mejores. Los mejores sería cooperar. Como no podemos, llegamos a equilibrios donde vamos a estar peor, pero es al que vamos a llegar, dado que no podemos asegurarnos la cooperación. Eso es un equilibrio de Nash. Fijémonos. El juego consiste en que dos amigos salen a robar, amigos y delincuentes salen a robar y los detienen, ¿no? Después de cometer el ilícito, los aíslan separados en celdas separadas, y van el fiscal y les ofrece a cada uno: mire, tenemos pruebas contra ustedes, pero no son contundentes, entonces necesitamos que alguno de los dos confiese. Le dicen al amigo 1: mire señor, usted tiene, señor o señora, ¿no? Usted tiene dos opciones: o confiesa o no confiesa. Bien, y van y le dicen al otro delincuente, que sería el 2, o a la otra, dice: mire, usted también tiene dos opciones: o confiesa o no confiese. Pero estos dos ya no se pueden encontrar, tienen que tomar decisiones imaginando lo que haría el otro. Entonces, fijémonos, el jugador número 1, ¿qué le va a pasar si confiesa o qué le va a pasar si no confiesa? Porque para tomar una decisión tenemos que tener en cuenta entonces cuáles son, qué es lo que nos podemos esperar. ¿Qué me va a pasar si hago una cosa? ¿Qué me va a pasar si hago otra cosa? Bien, entonces el fiscal le dice: mire señor, si usted confiesa, depende de lo que haga también su otro amigo. ¿De acuerdo? Si usted confiesa y el otro confiesa, entonces usted nos ayuda, pero como él también nos ayuda, se reparten el premio. En ese caso van a ir los dos presos 7 años. Bien, en toda esta matriz una aclaración: el número de arriba corresponde a lo que le pasa al amigo 2, y el número de abajo de cada cuadro, digamos, corresponde a lo que le pasa al amigo 1. Entonces fijémonos, si confesamos y si el 1 confiesa y el 2 también confiesa, el 2 7 años, el 1 7 años adentro, porque han cooperado. Para cooperar los dos no es tan útil la cooperación de cada uno. Bien, ahora bien, si el 1 no confiesa pero el 2 sí confiesa, entonces el 2, al haber cooperado con la ley y al haber permitido que la ley resolviera este asunto, tiene un premio mayor que el 1, porque el 1 no cooperó. Entonces, si el 1 se queda callado, pero el 2 habla, es decir, confiesa, y el 1 no confiesa, el 2 se va a la casa, queda libre. Pero el 1 se queda 25 años, porque es la pena que le corresponde por el delito que han cometido, supongamos. Bien. Entonces, el que coopera se va a la casa.
siempre y cuando el otro no coopere. Si los dos cooperan, tienen una pena intermedia cada uno. Se les aliviana la pena mayor por haber cooperado, pero como lo hicieron los dos, no es tan útil, entonces se quedan 7 años cada uno. Fijémonos, la matriz es simétrica, entonces, si esto es al revés, es decir, si el uno decide confesar y el 2 decide no confesar, yo no voy a delatar a nadie, pues entonces el 2 por no haber confesado se queda 25 años, ya que el asunto se resolvió, lo pudo resolver la ley con la confesión del uno, y por haber el uno permitido resolver el asunto se va a su casa. Ahora bien, ¿qué pasa si los dos se quedan callados? Es decir, si a los dos se dice no, yo no digo nada, no digo nada, no digo nada, y ninguno de los dos confiesa, dos no confiesa, uno no confiesa, no confiesa, no confiesa, es esto lo que les toca. 2 años a cada uno. ¿Por qué? Bueno, porque los encontraron escapándose, resistencia, qué sé yo. Tienen muy poquito para dejarlos adentro, entonces van a estar poco tiempo adentro si los dos no confiesan. Entonces, la pregunta es, ¿qué elegiría cada uno de ustedes? Mentalmente ya, ¿qué harían? ¿Confesarían o no confesarían? Se pudieran haber puesto de acuerdo antes, che, si nos agarran no digamos nada, no confesemos. Bien, pero ahora están en celdas separadas con este cuadrito, con esta oferta del fiscal arriba de la mesa. Si yo confieso y el otro también, me quedo 7 años. Si yo no confieso y el otro se le ocurre hablar en la boca, me quedo 25 años. Y si yo me quedo callado y el otro se queda callado, me quedo 2 años. Bien, la pregunta es, ¿qué haremos? Bien, analicemos el gráfico un poco, el cuadro un poco más para ver qué haría. ¿Y qué es lo que hace? Bien, cada uno va a tratar de suponer, de imaginar que podría ser el otro. Y lo que puede hacer el otro es muy simple, confesar o no confesar. Entonces, veamos qué le conviene al amigo número 1. El amigo número 1 puede decir, bueno, yo voy a suponer que el 2 va a confesar. No conozco, este abrir la boca, entonces. Si supongo que confiesa, ¿qué me conviene hacer a mí? Veamos. Si el amigo 2 confiesa, es decir, si el 1 está seguro que 2 confiesa, va a estudiar esta columna. ¿Por qué? Porque es la que corresponde a la confesión del amigo 2. Si el 1 supone que 2 confiesa, dice, bueno, dado que el otro va a confesar, si yo también lo hago, a mí me tocan 7 años. Y si yo no lo hago, a mí me tocan 25. Entonces, para el amigo 1, si espera que 2 confiese, ¿qué le conviene hacer? Abrir la boca son 7 años, no abrir la boca son 25. Si uno espera que 2 confiese, a uno le toca claramente confesar. ¿Por qué? Porque 7 es menor a 25. Si esperamos que el amigo 2 confiese, a uno entonces le va a convenir confesar y se va a quedar 7 años adentro si es que el otro hace lo que uno espera. ¿Bien? Porque 7 es menor a 25. Ahora bien, supongamos que el amigo 1 espera que el amigo 2 no confiese. Si no, nos pusimos de acuerdo, dijimos que no vamos a hablar y yo estoy seguro que el otro no habla. Es un juego no repetitivo, es decir, que es de una única vez, ¿no? Es un supuesto. Bien, yo voy a suponer entonces que el amigo 2 no confiesa, entonces esta es la columna que va a considerar el amigo 1. Digo, bueno, si 2 no va a confesar y yo sí confieso, me quedo libre. En cambio, si 2 no confiesa y yo tampoco confieso, me quedo 2 años. Si yo espero que el otro confiese, perdón, si yo espero que el otro no confiese, ¿qué me espera si yo soy 1? Confesar, me voy a mi casa. No confesar, me quedo 2 años. ¿Qué me conviene? Confesar. Es decir, que para uno, ya sea que espere que 2 confiese o no confiese, siempre le va a convenir confesar. Eso se denomina una estrategia dominante. Es decir, que ya sea que uno espere que 2 haga una cosa o haga la otra, siempre le conviene lo mismo, que es confesar. Vamos a ver qué le pasa al amigo 2. Como en la matriz es simétrica, podemos adelantar que le va a pasar lo mismo. Es decir, si 2 espera que uno confiese y él también confiesa, son 7 años, y él no confiesa, son 25. Es decir, que si 2 espera que uno confiese, que le conviene a 2 confesar. En cambio, si 2 espera que uno no confiese, si 2 confiesa son 25, si no confiesa son 2 años. Bien, perdón, hagamos esto de nuevo. Si 2 espera que uno no confiese y él confiesa, sale libre, es la de arriba, perdón. Si uno no va a confesar
es dos el que está tomando la decisión. Si dos espera que uno no confiese y él confiesa, se va a la casa, y si dos espera que uno no confiese y él no confiesa, son 2 años. Es decir, irse a la casa es menos que 2 años. Entonces, si dos espera que uno no confiese, ¿qué le conviene? Confesar. Bien, entonces fijémonos, ¿qué va a terminar pasando? Que el amigo 2 igual que el amigo 1, sea lo que sea que espere que uno haga, le va a convenir siempre confesar. Es decir, que si espera que el otro confiese, le conviene confesar; si espera que el otro confiese, le conviene confesar también. Entonces 2 también tiene una estrategia dominante. Sea lo que sea que espere que haga el otro, le conviene hacer siempre lo mismo, que es confesar. Los dos tienen una estrategia dominante, por lo tanto llegamos a un equilibrio dominante. ¿Que cuál es? Este que se da acá. Que los dos van a confesar porque es lo que le conviene, dado lo que esperan que el otro haga. Pregunta: ¿es el mejor equilibrio posible al que podrían haber llegado? Respuesta: no. ¿El mejor equilibrio cuál era? Este. Quedarse 2 años cada uno y nada más. En cambio, ¿cuál es el equilibrio al que han llegado? Este. Se van a quedar 7 años cada uno. Al establecer sus decisiones de acuerdo a lo que esperan que el otro haga, llegan a un equilibrio donde cada uno se queda 7 años. Los dos van a estar, cada uno de ellos, 7 años adentro, pudiendo haber estado solo 2 años. Bien, pero dado el riesgo, que básicamente era este y este, de cooperar sin estar seguros de que el otro va a cumplir con esa cooperación, llegamos a un equilibrio dominante que no es el mejor. Eso se denomina equilibrio de Nash. Esa es la estrategia de la que no nos conviene corrernos porque el riesgo es muy alto, entonces nos conviene quedarnos acá, pero no es el mejor resultado posible. Eso se llama equilibrio de Nash. Hay una película que es Una mente brillante, donde se cuenta la historia de Nash, del doctor Nash, y hay una escena interesante en un bar donde dramatizan, digamos, cómo se le ocurrió esto. Es decir, que la mano invisible en este caso no funcionaría tan así. Es decir, que si dejamos que cada uno tome decisiones maximizando su propio beneficio, llegamos a equilibrios que no son los óptimos. Los óptimos hubieran sido quedarnos 2 años y en cambio nos vamos a comer cada uno 7 años.